Doctor Luis Alonso Colmenares, para nosotros es un gran placer poderlo recibir en nuestra casa editorial. Muchas gracias. De igual manera es para mí, estoy aquí de verdad con mucho gusto, complacido y agradezco mucho la amabilidad de tu invitación. Este 31 de octubre, otro aniversario más sin Luis Andrés. Así es, difícil, pero así es. Nos tocó vivirlo y lo he asumido pidiéndole a Dios que me dé fortaleza y que le dé fortaleza a mi familia, pero hay que seguir, porque es que además de las circunstancias, de todo lo que conllevó pues el hecho del crimen, que es lo que a veces cuando yo estoy como desesperado y yo siento que hablo y que le reclamo a Dios, le digo, ¿por qué tenía que ser el 31? Porque si eso iba a ser así, ¿por qué no permitiste que fuera el 7, el 10, el 12, el 20? No, nos toca caminar todo el mes hasta el último día. Tenía que ser el 31. Oye, si periódicamente le quitas un día a febrero, le digo, Señor, si tú periódicamente le quitas un día a febrero, ¿por qué no puedes al menos en un año quitarle octubre al año y que lo vivamos sin él? Pues son imaginaciones, pero es la circunstancia. Sí. ¿Cómo son esos sentimientos de usted como papá cuando ya empieza el 1 de octubre? Nadie, ninguno de nosotros ha podido olvidar cada día de esa última semana. Cada día y rememora uno, y este día yo estaba en esto, aun cuando fuera mentalmente, de manera muy íntima cada uno, en mi caso personal, en dónde estaba, qué estaba haciendo y así llegando, porque la gente lo sabe, yo ese fin de semana viajé a clases a la Universidad Libre de Cali, tuve clases en Cali y le hice la clase, incluso hablé con los estudiantes de una manera rápida para poderme regresar temprano, porque yo llegaba a terminar de arreglar la maleta y salir para el aeropuerto nuevamente porque yo viajaba para Santiago de Chile ese sábado. Eso no se puede olvidar, eso queda marcado. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese día, de ese momento, olvidar? En ese antiguo terminal del aeropuerto, en el segundo piso había una capilla, ¿te acuerdas? Sí. Uno subía la escalera y al subir la escalera cruzaba así y ahí estaba. Y siempre que mi familia me acompañaba, porque eso era siempre, mi familia me acompañaba al aeropuerto y siempre, además el que me recogía los sábados cuando yo venía de clase, era Luis. A él le gustaba eso, irme a buscar al aeropuerto, esperar que yo llegara. Aun cuando fuera él solo, pues siempre iban todos, ¿no? Pero si tenía que ir él solo, él iba solo, no tenía problema. Entonces fíjate que yo no he podido olvidar una cosa que luego fue que empecé como a entender, que forma parte pues también de la fe que profesamos. Yo soy católico, pero yo estuve en un seminario mayor, yo estudié en un seminario mayor, terminé filosofía en el seminario, no seguí, y eso afianzó más mi fe y al mismo tiempo en mi familia, la fe. Y yo he ido como interpretando ahí cosas. Subimos, entramos a la capilla. Yo me imagino pues que ellos encomendando pues a su papá, que le fuera bien, que regresara bien. Pues de la misma manera yo también encomendándome para tener un buen viaje. Pero fíjate que Luis no se quedó con nosotros, él se fue solo allá, a la primera banca. Si tú te acuerdas, ahí habían como 5 filas de banca nomás. A la primera, donde estaba el candelabro, ¿sí? Y él allá se sentó solo y en su actitud pues de oración, hizo su oración y se concentró en su oración porque yo lo vi. Eso yo lo tengo como una fotografía. Y lo segundo es cuando ya nos despedimos. Yo no puedo olvidar, discúlpame, el último abrazo, no lo voy a olvidar, nunca en mi vida. Lo cargo conmigo y a veces lo siento
No se me olvida, discúlpame. No se preocupe. ¿Qué le dijo usted a Luis Andrés ese día? No, pues yo lo abracé y chao, hijo, y bueno, que siempre yo le recomendaba que cuidaran a su mamá, que estuvieran pendientes de ella, que nos estuviéramos escribiendo, que yo pues había activado para que pudiéramos comunicarnos desde allá. Y nos despedimos y sí, que me fuera bien y nos abrazamos, como siempre, nos besamos. Eso no se me olvida. ¿Usted cree que todo lo que pasó fue injusto? Pues por lo que nos ha tocado vivir y de la manera como eso nos ha afectado, yo creo que sí. Yo muchas veces que converso solo y lo reclamo, pero pues si así había que vivirlo, pues así lo hemos asumido también y pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza. Y ahí seguimos, hay que seguir el camino. Estamos convencidos. ¿Ha sido difícil retomar la vida? Claro, no le pongas ninguna duda, porque es que, mira, el solo sentido de la ausencia, el vacío, eso resulta insuperable y eso hace difícil cualquier situación. Mira, en estos 12 años, a medida que van pasando el tiempo, los acontecimientos, Luis era muy activo y le gustaba mucho el deporte y practicaba. Por ejemplo, yo me acordé ayer, pensé mucho lo feliz que hubiera sido Luis celebrando esa clasificación de estas muchachas en el campeonato de fútbol, porque a él le gustaba eso, él vivía eso y se emocionaba. Él era muy activo, deportista en su colegio, formó parte de la selección en el Liceo de Cervantes y él, asimismo, cuando llegó a la Universidad de los Andes a estudiar, participaba mucho de actividades deportivas. Entonces, no hay forma de poder negar o sustraer el hecho de vincularlo a muchas cosas. Porque me lo imagino, porque él era muy activo, él participaba mucho de muchas cosas, de manera sana, por supuesto, pero sin embargo, mira de la forma como finalmente termina falleciendo. ¿Cómo fue esa noticia cuando le dicen que van a ser Luis Andrés? Te pido el favor que me lo creas. Estaba en la sala donde están los recién nacidos, los neonatos, y uno solo puede ver desde la ventana primero, pero eso fue inmediatamente. Yo vi a la criatura entre varias que habían y lo identifiqué. Es ese que está ahí. Y efectivamente era ese que estaba ahí. Tampoco se me olvida, nunca. ¿Ha vuelto a la calle 85? ¿Va de vez en cuando? ¿Recorre esos lugares? Sí, eventualmente. Claro que más son activos más en eso, pues Oneida y Jorge. El domingo se me da por ir, paso allí, camino, subo, vuelvo y bajo por el sendero, me paro ahí, porque ahí le pusieron un grupo de personas que nunca hemos sabido quiénes fueron. Hay una placa allí de conmemoración que en varias ocasiones pues, ha habido necesidad de cambiarla también porque la parten, generan alguna situación de violencia, de cosas. Bueno, yo no me mortifico con eso. Cada quien que Dios lo juzgue. ¿Cómo ha sido el apoyo de su otro hijo? Como uno tiene dos hijos de alguna manera, pero hay otro hijo que también reclama atención, cariño. ¿Cómo ha sido esa otra persona? Sí, lo que pasa es que Jorge, él, pues no hay que dudarlo que lo ha afectado. Y lo ha afectado, yo creo que es el que más, por la misma circunstancia de su relación con su hermano, y es porque ellos se llevan 5 años de diferencia. Okay. Y eso fue algo que además se programó para que así lo fuera, más por una circunstancia personal mía. Entonces Jorge siempre tuvo respecto de Luis, el respeto. El hermano mayor. Sí, todo. Entonces él Luis para Jorge representaba muchos roles, prácticamente como si fuera su sombra. Pues no conversamos eso, pero yo supongo que él debe imaginarse qué sería ahora, si como concejal que es de Bogotá, cómo estuviera con su hermano, porque en eso yo lo que sí creo es que Luis a estas alturas, con 32 años, quizás ni siquiera estuviera en el país.
¿Cuál sería en este momento el mensaje que usted le mandaría de pronto a las personas que no hicieron posible ese sueño de Luis Andrés de poder de hacer sus sueños en otro país para el cual se estaba preparando? Te voy a decir algo. El dolor ya se ha ido disminuyendo, ¿sí? De verdad, créemelo. El dolor ha atenuado, pues no tengo formas de cubrir la ausencia, los recuerdos se mantienen, permanecen, unos días más que otros. A veces que yo me despierto y sabes que yo quisiera como que el techo se pegara con el piso, de esos días que uno tiene. Y bueno, eso lo he ido también como superando un poco. Mi herida se curó, te lo juro. Se curó, la herida se curó. Pero yo no puedo borrar la cicatriz. ¿Cómo borro esa cicatriz? No tengo formas. Entonces, ¿qué más puedo yo en esos momentos cuando muchas veces lo pienso? Para decirte finalmente, ya duermo un poco más tranquilo, pero en mi fe, en lo que yo creo, en el Dios que yo creo, estoy seguro que todos esos muchachos no van a dormir completo el resto de su vida. Porque también estoy convencido que un muerto en la conciencia tiene que pesar mucho. Y eso quizás no deja dormir. Yo creo. ¿Usted ha tenido la posibilidad de soñar, de verse con su hijo en sueños? Sí, por supuesto, sí. Y sentir que como que estoy hablando cuando me desespero, incluso yo lo invoco. Y que me ayude, hombre, habla, ya tú estás más cerca que yo y dile a Dios que por favor me abra este camino, necesito esto. Pero en eso también te lo tengo que reconocer. Eso a mí no me da vergüenza, no me da vergüenza. ¿Usted, después de este tiempo, quiere seguir buscando a esos responsables o siente que ya es el momento como dejar las cosas así? A ver, cuando se pronuncia el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso de las dos muchachas, que se tardó 4 años para no decir nada, 4 años para decir lo mismo que había dicho la juez. Me parece a mí absurdo, ineptos, ineficientes. 4 años para no decir nada. Por favor. Por eso el caso está en la Corte, porque en eso sí el doctor Jaime Lombana ha sido incansable. Ya está en la Corte en casación y ellos prefirieron llevarlo hasta allá. Pero con ocasión de esa decisión, yo en la columna que escribí para esa semana, que escribo toda la semana, la titulé incluso con el dato de la fecha, diciendo hasta aquí llego yo. Y a partir de aquí, definitivamente lo dejo en las manos de Dios, que Él haga justicia. Eso, por supuesto, no lo pensamos todos en la casa, porque en eso sí también lo tengo que reconocer, la mamá y el hermano, ellos no descansan en eso, y ahí siguen, hasta donde haya que llegar, y estoy seguro que así va a ser, van a llegar hasta donde tengan que llegar. Yo digo que también en medio pues o apoyado también en la fe que profeso, Dios hará justicia. Dios hará justicia y yo voy a esperar que así sea. Estoy convencido que así va a ser. En esos hablábamos detrás de cámaras de realmente del ser humano que hay después de esta tragedia. Es una persona, la vemos muy apegada a su fe, nos comentaba, muy cercano a la Virgen, reza muy temprano. En esos momentos de intimidad suya, ¿qué le pide a la Virgen? No, yo en eso también soy incansable. Yo no sé ni siquiera cuántas veces al día lo hago, pero yo estoy siempre, permanentemente, es en función de pensar, de pedirle a Dios que se haga justicia. Eso se me rebobina y vuelve en cada momento del día, pidiéndole.
se me ha vuelto pues de alguna forma... Un mantra. Sí, así, en efecto. Pero ya como lo había dicho hace un rato, con mucha más tranquilidad, más sereno y ya, porque por supuesto en esto sí hay que admitirlo, el tiempo vence. El tiempo vence. ¿Hay algún detalle de esas pertenencias que tenía Luis Andrés que usted conserva muy cercano en su corazón? ¿Algún objeto? Pues digamos más bien materialmente. Sí, Sí, una foto. No, sí, yo tengo yo tengo su carnet de la universidad y lo cargo conmigo. Eso es como si fuera para mí un amuleto a partir de la misma pasión mía por la docencia. Yo no sé si todos saben, y yo lo saqué de la cartera, de su billetera, y me lo guardé, yo lo tengo, su carnet de la universidad. Sabemos que así, con ese mismo amor que usted quiere a sus hijos, también quiere a sus estudiantes porque es un apasionado. Sí, ha sido una pasión, son dones que Dios le da a uno. Yo, sabes que a veces yo he construido ahí como un planteamiento que después de la muerte de Luis fue que lo empecé como a comprender, como que Dios pensaba, te voy a dar este don y te vas a desempeñar en ese don, ¿oíste? Y vas a ser un ejemplo con ese don que te voy a dar, pero que además lo necesitas, porque en el camino de tu vida te voy a dar un golpe que este don es el que te va a poder mantener vivo, y yo creo que sí. ¿Sabes que estoy convencido de que eso es así? Que si no hubiese sido por esa pasión que tengo yo, por la actividad docente, para mí hubiera sido difícil superar el crimen, la muerte de Luis. Y al principio además con mucho dolor, porque ya regresando de los sábados, sobre todo en los primeros meses, fue una situación complicada, pero tú no tienes idea de que yo no quería que el sábado se terminara la clase, porque era que tenía que regresarme y ponerme entonces a pensar que ya Luis ya no me iba a ir a esperar. Eso al principio fue durísimo, claro que son cosas que yo viví solo, porque preferí vivirlas solo para no trasladar también esa misma situación de carga pues emocional en la casa, pero fue difícil. Finalmente, primero para agradecerle su sinceridad, permitirnos entrar a su corazón, descubrir quién hay y hacernos partícipes de ese dolor que todos los colombianos lo sentimos. Pero si tuviera usted la oportunidad, Dios le concediera a usted la oportunidad de volver a tener frente a frente a Luis Andrés, ¿qué le diría usted? Que me contara su historia. A mí sí me gustaría que él me contara su historia. No pienso en otra cosa, ¿sabes? Que me contara su historia. Bueno, a ver, a partir de ese momento dime qué ha sido de ti, porque yo sí creo que está en un proceso, su transformación, en fin, todo lo que creemos los católicos. Cuéntame esa historia, dime. Y a veces yo lo he hecho, porque esa es otra cosa que, sobre todo cuando llega Navidad, en mis redes yo publico y le digo, escápate un ratico, vente aquí siquiera 2 minutos. Cuando Dios se te descuide, vuélate. Si revisas mis redes encuentras mensajes en ese sentido, porque siento como esa necesidad de poderlo tener frente a mí. Y no pienso en otra pregunta distinta. Siempre he tenido esa pregunta para hacérsela. Cuéntame tu historia. ¿Qué ha sido de ti? Y así será cuando yo lo encuentre. Porque también en mi fe estoy absolutamente convencido que nos vamos a volver a encontrar.